los invito muy respetuosamente a que miren el canal de YouTube del doctor Alfredo Ramos, en el que sacó un video el día de ayer sobre los 501 hallazgos de la administración de Federico Gutiérrez sobre la administración pasada. Y también invitarlos al canal de YouTube de Juan Sebastián Medina Ríos para que se suscriban y miren contenido como este académico y crítico. Doctor, el escenario es suyo y tiene 98 personas en vivo escuchándolo, más los que nos vean en la retransmisión. Muchas gracias, me seguís diciendo pues doctor, pero bueno, eh, aquí Alfredo, insisto, con toda la confianza, mil gracias, ya vamos como al fondo de la materia de lo que hoy nos trae. Quiero hacer como una conversación más bien breve y que podamos ver todas las preguntas que ustedes quieran hacer posteriormente. Voy a decirlo, voy a hacerlo así. Eh, Medellín sucedió una tragedia institucional sin ningún parangón en la historia de la ciudad y posiblemente muy difícil ver lo que sucedió eso en alguna otra ciudad de Colombia. Es decir, había una corrupción institucionalizada, es decir, cada contrato, cada acción, cada casi que comportamiento tenía algún viso de corrupción y eso es supremamente triste. Es tomar los recursos de Medellín que para el año pasado la alcaldía sola está alrededor, es decir, de los 8,5 billones, o más bien el presupuesto para el año 2024, que es el presupuesto que se aprobó a finales del año pasado, está alrededor de 8,5 billones de pesos. Y pensar que el 1% de 8 billones de pesos es 8,5 millones de pesos, pues evidentemente no es todo pues de libre destinación, hay gastos de funcionamiento, muchos de ahí van a, digamos, a sectores como educación y salud, donde está de alguna forma más controlado, entre comillas, el presupuesto de Medellín. Pues imagínense, el 1% son 80 y 50 mil millones de pesos, o sea, para entender, corrijo, 85 mil millones de pesos, o sea, el 1% de 8,5 billones de pesos son 85 mil millones de pesos, es 85 con 12 ceros, para entender la dimensión, pues bueno, eso es 8,5 billones, 8 billones con 5 y casi 12 ceros, 85 con 9 ceros, para entender el 1%, si la coima en Medellín fuera el 1%. Si se hubieran robado el 1%, que se robaron muchísimo más, se hubieran robado 85 mil millones. Para entender pues la dimensión de lo que pudo haber sucedido en la ciudad con esos hallazgos que nos mostraron esta semana el alcalde Federico Gutiérrez, pero que se denunciaron durante los 4 años. Pues no fueron unas denuncias y yo veo de las que mostró el alcalde como unos hitos, algunas, es decir, su gran mayoría ya se habían dicho, mostró nuevos ingredientes que es supremamente importante porque demuestran que lo que denunciamos, y no solo pues Alfredo Ramos como concejal, sino que lo hicieron ciudadanos, vedurías, medios de comunicación, especialmente que fueron los que terminamos haciendo la oposición, no fue el Consejo de Medellín, la oposición, sino una ciudadanía activa la que terminó siendo una verdadera labor de control ciudadano, de control político sobre la administración, donde los órganos de control, y ahorita hablaremos un poco de ellos, los órganos de control pasaron completamente en blanco durante los 4 años, pues una demostración de que esas denuncias que se hicieron sí tenían fundamento, tenían argumentos y tenían toda la seriedad posible. Entonces, eso es muy triste lo que sucedió en Medellín, porque finalmente a unos pocos se embolsillan los recursos, y esa sí es la inequidad más absoluta del mundo, unos pocos se embolsillan los recursos públicos, pero ¿a quién afecta realmente la, la corrupción? Es a las personas más necesitadas, a los niños del programa, a los niños y niñas del programa Buen Comienzo, a los adultos mayores de los programas de la Secretaría de Inclusión. Terminamos pagando ineficiencias de PM que se pagan a través de las facturas de servicios públicos, entonces afecta a las personas más vulnerables porque para ellos de sus ingresos mucha plata va al pago de facturas de servicios públicos. Eh, Termina afectando a los pacientes del Hospital General o de Metrosalud, porque les cierran servicios, los atienden mal, no hay insumos, se termina muriendo como se murió un menor de edad porque no tenía los cirujanos contrato con el Hospital General. El Hospital General, por la corrupción que tuvo, ni siquiera les hacía contrato a los médicos, entonces los médicos no pudieron operar a un niño que estaba en grave riesgo. Es decir, terminan siendo los ciudadanos los más afectados y termina siendo afectada la ciudad, como lo pudimos ver, porque las cosas más sencillas a las que nos habíamos acostumbrado ya, como que no tenían
que no había problemas, que era el cuidado de las zonas verdes, el mantenimiento de las vías en la ciudad, el mantenimiento de las quebradas en la ciudad, empezó a deteriorarse y empezamos a tener dificultades de basuras, de maleza, de huecos en todos lados, de accidentes de tránsito y de personas con las piernas quebradas, pues porque había huecos en todos lados. Ese tipo de cosas son las que se derivan de la corrupción. Y por eso la corrupción, y ahí hablo, digamos, lo sumo un poco a lo que hablaba previamente, la corrupción es la que más, es el fuego realmente más grande de de la declive, del declive o de la decadencia de la democracia. Es decir, los ciudadanos no creen en la democracia porque lo primero que ven es corrupción. Eh, lo, digamos que a lo sumo ven una que otra propaganda de autobombo, que es lo que suelen hacer los gobernantes de turno, gastarse un montón de recursos dándose autobombo, pero saben que por detrás puede haber una gran cantidad de esas obras súper bonitas que demuestran pueden existir detrás de ellas muchísima corrupción. Entonces, en Medellín esa corrupción institucionalizada, eh, pues de la que yo espero que la ciudad jamás tenga una similar práctica en ningún momento y que ninguna otra ciudad pues la llegara a tener. Hay digamos, un modus operandi y es parte de lo que yo quería hablar, repetitivo, reiterativo, de lo que sucedió para de pronto no particularizar en casos, de pronto después podríamos preguntar sobre casos concretos, de cosas que quisieran saber, porque como le digo, permeó a todas las entidades, no solo la alcaldía de Medellín, sino a todo ese conglomerado público que son casi 35 entidades donde está EPM, más sus filiales, donde están entidades que muchas nadie ha oído, pero manejan millonarios recursos como la empresa de desarrollo urbano, la empresa para la seguridad y soluciones urbanas, por ejemplo, la caída de Ruta N, que fue increíble, que era un modelo público-privado de manejo de temas científicos, de temas de ciencia y tecnología que se vino al traste, el Hospital General, que era una de esas grandes entidades muy bonitas que pues no solo atendía, era un orgullo pues para cualquier médico estar allá, sino para cualquier paciente que lo atendieran y con algo adicional que es un tema supremamente complejo, y es que el hospital terminó pues hoy no solo una pérdida económica grandísima, sino que ya la gente le da pena, pues no solo ir, pues pena, sino ahora ya los médicos empiezan a renunciar, ya no les pagan, ya se vuelve un tema súper complejo y así pues podemos ir en cada una a hablar horas y horas de eso, pero yo quería más centrarme en las formas, en cómo operó este gobierno, qué hizo este gobierno, cuáles fueron como esas formas eh, específicas para que uno ya pueda hacer más digamos, como un estudio más argumentado de cómo eran las formas de actuación de un gobierno completamente corrompido. Eh, entonces voy como a unos temas tradicionales que sucedieron en el gobierno Quintero y que son, llamemos como las formas comunes y unas formas un poco más, para no decir pues sofisticadas, pero un poco más novedosas que valdría la pena porque fueron actuaciones sistemáticas en muchas de las formas durante el cuatrienio. Entonces quería detenerme en algo más en ese sentido, en cómo, digamos, se utilizaron unas formas que ya ahorita haremos si son precontractuales, contractuales, cómo funciona esa corrupción y ya vemos unas formas más novedosas. En eso quería realmente concentrarme, enfocarme para que tengamos un estudio tal vez un poco más académico al respecto y después ya podríamos contar anécdotas concretas sobre cómo era esa operación. Entonces, digamos, desde de las usos tradicionales, llamémoslo tradicionales de corrupción, que al menos son las que más se saben, se han estudiado y se han visto, aquí aplicaron todas. Yo creo que una de las más comunes se llama que es muy de la etapa precontractual, es el amañamiento de requisitos, eh, que es una forma de darle un manto de legalidad a cosas que no son legales. Amañar requisitos es supremamente fácil. ¿Por qué? Porque en una licitación, que es la forma que debería ser la norma general de contratación, que se llama la licitación pública, la licitación para buscar a beneficiar a ciertos intereses, lo que termina haciendo es que se acomodan los requisitos
contractuales para el interés de algunos particulares. Y son muchos, es decir, puede haber requisitos técnicos y es muy fácil acomodarlos porque son de alguna forma caprichosos. Hay requisitos jurídicos o financieros de las empresas. Ahí en algunas ocasiones es más fácil, pero no es tan fácil porque se abre mucho el panorama. Entonces, no sé, indicadores financieros, por ejemplo, que se solicitan, pues muchas empresas los pueden cumplir, entonces no terminan siendo tan, tan fáciles de amañar, pero especialmente en los requisitos técnicos es muy fácil amañar las contrataciones. Eh, Ustedes ven, por ejemplo, hubo licitaciones públicas, la de, por ejemplo, el transporte en Medellín, que es como el transporte, no, como el transporte de servidores públicos. Hay unos carros placa blanca que la alcaldía termina contratando para el servicio de los servidores públicos y para que vayan a los barrios y para que se movilicen por la ciudad, para el trabajo de la administración. Y lo que termina haciendo es que estos ese contrato pidieron, por ejemplo, un porcentaje, un X número de vehículos específico que tenían que ser híbridos, por ejemplo. Entonces ya con eso había solo una empresa que cumplía ser híbridos y solo se termina presentando uno. Y eso son con licitaciones en la alcaldía de Medellín. Y en las entidades descentralizadas, y ahorita hablaremos un poco de ellas, que fue como la forma más utilizada, además de que rara vez se hacen licitaciones, que ese es un punto que hay que mirarlo con mucho detalle. Cuando se hacían de alguna forma convocatorias públicas supuestamente de méritos, ya lo digo méritos, aunque no sea pues un concurso de méritos, sino donde supuestamente gana la mejor oferta, lo que terminó sucediendo es que se terminaban inventando de unas formas ridículas, como por ejemplo un contrato de la empresa de seguridad urbana que hizo un requisito habilitante, que no es ni siquiera un requisito para calificar posteriormente, porque los requisitos, hay unos requisitos que son para poder participar y los que pasan para poder participar después los evalúan. Este es un requisito para previo a poder participar, para poder participar previo inclusive a evaluarse. Y le ponían eh, que la empresa de seguridad que participara en ese proceso tenía que tener un representante legal que llevara 13 años en la empresa. Pues para ese nivel de ridiculez y de, llamemos, direccionamiento eh, llegó este gobierno, que es más fácil, insisto, hacerlo a través de las entidades descentralizadas, pero no solamente, lo hacía la centralidad, la alcaldía de Medellín, pues las descentralizadas ni hablemos lo que lo hacían, ese es el reinado del direccionamiento de la contratación pública. Pero digamos, esa es la primera forma tradicional, amañar requisitos para beneficiar a alguno. Y sobre todo, especialmente los requisitos técnicos, que insisto, llegan al absurdo, tan burdo además, un burdo absurdo de decir que pues para las empresas de seguridad tenía vigilancia, tenían que tener pues 13 años de experiencia representante legal, como eso es importante. Pues, ¿por qué es importante? ¿Cuál es la trascendencia del mismo? Es una pues forma, digamos, la primera forma tradicional. Es la etapa precontractual y lamentablemente, o sea, pues digamos, ahora que estamos pues aquí entre abogados, yo pues soy abogado, pero de las formas, es decir, se expresa mucho en los pliegos de contratación, donde se le pueden hacer anotaciones a los pliegos, eso puede estar direccionándose y no le importa. O sea, no hay ninguna obligación de cambiarlos. Ese es uno de los problemas que hay. Es decir, el gobierno a su antojo o la entidad a su antojo simplemente dice, no, a mí me parece que es importante que tengan 13 años y listo. O se lo bajarán a 11 y listo, y punto. Es decir, no hay acciones concretas que se puedan trabajar para tener digamos, contener esas malas actuaciones que, insisto, vienen desde la etapa precontractual. Voy a ir brincando, pues estoy viendo a los temas tradicionales y me voy a ir brincando como a momentos de las etapas. Un tema donde hay mucha, digamos, donde se empieza a observar con mucha claridad la corrupción y yo creo que esa es una alerta que hay y si ustedes ven, la gran mayoría de contratos
terminan teniéndolos. No estoy diciendo que en todos haya corrupción, pero ese es un primer llamado que hay, es adiciones o prórrogas contractuales, que ya es en la etapa de ejecución del contrato. Cuando un contrato se hace por 100 pesos, se supone que una empresa privada dijo, yo voy a hacer el contrato por 100 pesos. Y se gana, si es licitación, muchas veces por el precio, ese contrato. Entonces dije, yo lo voy a hacer por 100 pesos. La pregunta es, ¿por qué después se les hacen adiciones? Si esa fue la razón, entre otras, por las que ganan las entidades, ganan las empresas las contrataciones. Y las excusas son muchas, pero cuando si una empresa se gana por supuestamente ser competitiva y por tener un precio más bajo, una licitación, el tema de las adiciones es una alerta grandísima de que pudo haber habido corrupción en algún momento. Insisto, porque entonces, y se hizo mal el presupuesto. Y si una empresa hizo mal un presupuesto, y yo le pongo esto si lo lleváramos como al sector privado o a la vida privada, no llamo al sector privado, digamos a la vida privada, si a uno le cotizan que le van a arreglar no sé, el sanitario por 50.000 pesos, y después a uno le salen que es que valió 200.000. ¿A son de qué vale 200.000? Si me cotizaste 50.000, yo te pago 50.000. Se vuelve un problema para una relación privada, una diferencia grandísima entre la cotización, pues porque supuestamente tuvo una labor detallada, tenía unos ítems específicos, tenía unas herramientas, unos tiempos que ya se habían definido, unos insumos que ya se habían definido, y después hacerle unas adiciones no tiene mucho sentido, a son de que va a haber adiciones presupuestales. Ese es un punto que vale la pena porque si ustedes ven, y ahora pues miraremos ya específicamente, las adiciones se pueden hacer. En las adiciones a través de los contratos de las alcaldías, los establecimientos públicos, de los regímenes, llamemos que aplica para la ley 80, son contratos que solo pueden ser adicionados hasta el 50% de su valor original. Las prórrogas sí pueden hacerse por muchísimo tiempo, que también es raro a veces entender las causas de muchas de esas prórrogas. Y las entidades descentralizadas, como tienen sus propios estatutos contractuales, a veces son, digamos, adiciones ilimitadas, lo cual se hace pues aún más difícil de controlar. Pero ustedes empiezan a ver, la gran mayoría de contratos de este cuatrienio tuvieron todos adiciones, pero todos son todos, es decir, y todas llegan hasta el 50% de las adiciones. Ese es un tema supremamente diciente. Es decir, o no hubo una buena planeación contractual, o básicamente lo que abrieron fue una puerta a la corrupción. Y creo que a través de las adiciones se pagan muchas de las coimas que hay. Y ese tiene que ser un tema supremamente observado. Entonces, revisen ustedes, insisto, las adiciones presupuestales que hicieron a los contratos, por un lado, y las adiciones presupuestales que hicieron las entidades descentralizadas a sus contratistas, los de la alcaldía y las entidades descentralizadas. Ese es un punto también que vale la pena mucho mirar, que fue una constante durante este gobierno. Un segundo gran punto. Entonces, esos requisitos amañados, adiciones presupuestales o prórrogas contractuales constantemente, que insisto, no es que no se puedan hacer, simplemente que deberían ser supremamente escasas. Si hubiera una buena planeación, si hubiera unos equipos técnicos, no tendría por qué haber adiciones presupuestales o prórrogas constantemente, y especialmente para contratos de corta duración. Eh, una tercera usanza que vimos muy específica, digamos que es muy común, que se vio mucho en este gobierno, es unas interventorías de bolsillo, unas interventorías que se las ganan las mismas empresas o las mismas personas a través de diferentes nombres, que eso empieza a suceder, o de uniones temporales para esconder su nombre, y se las ganaban mucho las interventorías, que la verdad son muy pocos realmente, porcentualmente, los contratos que terminan teniendo interventorías. Pero esa es otra forma de darle una especie eso es como un manto de legalidad que le quiere entender para decir, no, hay un supervisor, hay un interventor, no un supervisor, sino un interventor que está revisando el contrato y está diciendo que todo está bien. Lo que encontramos nosotros muchas veces es relaciones entre el interventor y el contratista por miles de razones, por ejemplo, en temas de alimentación, o de buen comienzo, por ejemplo, el
mostramos que personas que hacían parte de la interventoría habían trabajado previamente en una corporación a la cual le habían entregado la contratación pública en Medellín de buen comienzo, que ya fue uno de los casos pues, más escandalosos donde ya ha habido imputaciones y ha avanzado mucho en materia de tal vez de los pocos procesos penales que avanzaron durante el cuatrienio. Pero ese es un punto que ustedes van a encontrar constantemente interventorías de bolsillo, es decir, disfrazadas las mismas personas que hacen parte de varias interventorías, hacen uniones temporales y se entrecruzan entre ellas, se mezclan entre ellas. Es un tema supremamente extraño. Eso sí, como les digo, hay muy poquitos procesos contractuales donde termina habiendo interventorías, es decir, la gran mayoría de contratos no tienen interventoría, tienen lo que se llama supervisión, que es simplemente una persona de la alcaldía que en muchos casos terminaban siendo, si ustedes los ven, subsecretarios, es decir, personas de la entraña, pues, de las personas más cercanas al, al equipo de Daniel Quintero, personas de toda su confianza de toda la vida, las que terminaban siendo los supervisores del contrato. Entonces, no solo no había interventoría, sino que le entregan la supervisión a una persona de la absoluta confianza de Quintero para que esos contratos, y pongo el ejemplo del de los carros híbridos, que fue el contrato de transporte, el supervisor era un señor pues supremamente cuestionado, que era subsecretario de despacho. Ni siquiera se la daban a profesionales universitarios. Uno no sabía por qué un subsecretario del despacho terminaba siendo supervisor de un contrato, como a son de qué, cuáles eran sus capacidades técnicas o su conocimiento al respecto. Ese es un punto que vale la pena porque y esa etapa ya de ejecución del contrato, pero realmente la labor de las interventorías y de las supervisiones es una labor supremamente pasiva. Y casi que si se hiciera bien hecha, si no se hiciera como se hicieron todas en este gobierno de Quintero, casi que es un incentivo perverso a que las obras no se cumplan, a que los proyectos no se cumplan, porque el interventor termina también cuando hay adiciones a los contratos, digamos, principales, la interventoría, que se vuelve como un contrato accesorio, termina también teniendo adiciones. Entonces, es casi que un incentivo perverso para que el interventor termine ganando más plata por los retrasos que haya en las obras. Es una cosa increíble, o por las adiciones que haya en las obras. Es algo que es difícil de entender, pero que valdría la pena también hacer estudios al respecto. Y otro tema que sucedió mucho, y aquí está lo de los tradicionales, de los temas tradicionales, los que se han oído toda la vida, pero aquí lo estoy poniendo, que pasaron constantemente pues en el gobierno Quintero, es decir, eran el pan de cada día. Y otro punto es los Doctor, contratos de prestación de servicios. Sí, adelante. qué pena interrumpirle la ponencia, pero entonces quisiera ir concretando ideas, es decir, dentro de esas formas en las que encontramos irregularidades podemos, digamos, ir resaltando. Primero, la colusión en la contratación, es decir, un acuerdo previo entre la administración y los contratistas para, digamos, poner dentro del pliego de condiciones algunas que favorezcan a un único proponente o que saquen del juego a los demás. Esa, Ah, digamos que podría ser, esa es esa, digamos que, la más, yo creo que de las más recurrentes, sin duda. bueno, la segunda, la fijación de precios artificialmente bajos que terminan generando diferentes adiciones y diferentes, digamos, prórrogas, adiciones a los contratos que obviamente no se justifican y que transgreden el principio de planeación de la administración y que obviamente van en detrimento de los intereses y el erario público. Sería la segunda. Sin ¿Es duda, correcto? sin duda, y lo que digo, si una persona se ganó algo por precio, es increíble que después le tengan que dar más de ese precio. Perfecto. Y la segunda entonces sería la adjudicación irregular en donde un proponente no cumple con las condiciones determinadas, sin embargo, más allá de, o se fijan unas condiciones particulares que no se sabe de dónde salen
o digamos no tienen un control realmente en el pliego de condiciones y que favorecen a un único proponente o a una única persona que digamos está en ese juego macabro de lo público, ¿es correcto? Del Sí, manejo irregular de lo público. diría que cuando al principio mencionaste la colusión, digamos, al menos ese acuerdo es la forma como se termina. En ese acuerdo entre el gobierno y un contratista, la forma más clara de corrupción es cuando se amañan los requisitos porque se pierden una cantidad de principios eh, pues, legales y éticos, pues que yo creo que son en este caso tan importantes como los propios principios legales para que no haya competencia, para que quede simplemente uno y direccionar la contratación pública hacia alguien. Entonces, muchas veces lo que ustedes encuentran es ese requisito amañado, después prórrogas o adiciones y después interventorías de bolsillo paralelo. Es casi que un paquete que viene completo de unas formas tradicionales de corrupción. Por eso estoy hablando de la forma tradicional que se vio aquí en la gran mayoría de contratos, especialmente en lo que eran las licitaciones, porque evidentemente ahorita hablaremos de otro tipo de contratos que son ya contratos directos, pero estos los hablo de los contratos que eran supuestamente competidos. Y sucedía tanto en la alcaldía como en las entidades descentralizadas, y en las entidades descentralizadas era aún mayor, era más fácil de ver cómo se acomodan estos requisitos. Entonces digo que este es como un paquete, como un kit básico, llamémoslo así, de los corruptos. Requisitos amañados, después, o sea, entonces ganan solos o ganan a veces por precios muy bajos. Después, adiciones o prórrogas. Después, esos requisitos amañados les dan esas adiciones o prórrogas y un control nulo, sea a través de interventoría o a través de supervisiones de la ejecución del contrato. Eso es pues como una pequeña explicación y digo, esta es la forma tradicional y ustedes la van a operar. Eso pues que vengo en Medellín, eso ustedes lo han visto en muchas ocasiones en el gobierno nacional, en gobiernos locales, en gobiernos regionales. Ahorita iré como a temas un poquito más novedosos que son los que quería profundizar, pero eso es como un kit básico de principiante corrupto. Requisito amañado, adición o prórroga, una supervisión o interventoría que se hace la loca. Y ahí está el paquete completo para robarse muchos recursos. Sería pues como una primera, como un primer, digamos, escenario de la corrupción, que insisto, les puedo contar pues cientos de casos, anécdotas que les conté algunos sobre qué pasaba en la ESU o qué pasaba en, no sé, la alcaldía de Medellín con el contrato de transporte. Y una práctica también de las tradicionales muy utilizadas a través de los contratos de prestación de servicios. Los contratos de prestación de servicios tienen muchísimas particularidades. Es una forma de contratación directa, que ese es un punto importante. Entonces, ahorita hablamos de licitación y hay unas formas de contratación directa que son excepciones a las normas de contratación pública, pues al menos a las normas de licitación pública. Una de ellas, insisto, los contratos de prestación de servicios. En los contratos de prestación de servicios hay una gran cantidad digamos, de usos históricos que son muy repetidos, que aquí pasaron en muchísimos. Voy a decir tres dentro de esos contratos de prestación de servicio, tres cosas que pasaban constantemente que podíamos encontrar. Lo primero, eh, digamos, la solicitud de parte de los contratos para servidores públicos o para personas que hacen política, es decir, o para concejales de Medellín. Y hay una denuncia constante de eso. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Hay una entidad, X entidad, contrata unos abogados, unos comunicadores y unos psicólogos. Entonces, a los abogados les paga 5 millones de pesos mensuales, a los comunicadores 4 y a los psicólogos 3. Y les piden un porcentaje, un político, sea un secretario de despacho, sea un concejal de Medellín, por conseguirles el contrato, le dice al de 5 millones, pues les cobran hasta por tamaño del contrato, al de 5 millones le cobran 400.000 pesos, al de 4 millones le cobran 300 y al de 3 millones le cobran 200.000. Esa es una forma muy repetida. Entonces le dicen, usted quiere tener su puesto y la persona, pues estamos aguantando hambre con necesidades, pues termina aceptando ese puesto y callada, porque si llega a decir algo, pues evidentemente la sacan ahí mismo. Entonces es una forma de los contratos de prestación de servicios muy común, lamentablemente, donde se le quita un pedazo y esa es una forma de corrupción muy difícil de detectar. ¿Por qué? Porque la persona guarda silencio para poder mantener
sus ingresos. Y es un tema muy difícil porque juegan realmente, básicamente, con la necesidad humana, la necesidad de trabajar de las personas, la necesidad de llevar el pan a su casa. Y esa es una forma que sucede en los contratos de prestación de servicio. Es una corrupción, insisto, que si ustedes le tienen en una entidad 200, 300 contratistas, imagínense uno pues ganarse por cada mes 250 a 300.000 pesos de cada uno, de acuerdo con el tamaño del contrato. Es una práctica grotesca de lo que sucede en lo público, que ustedes la van a oír mucho, para las personas les da mucho miedo decirla y terminarla denunciando pues públicamente. No tienen como mucha forma de decir, de resguardarse frente a eso. Esa es una derivación de las cosas que pasan en los contratos de prestación de servicios. Hay otra que son los contratos fantasmas o contratos corbata. Yo le digo pues contratos fantasmas y es contrataciones que se hacen, se presta un documento, se crea, pues no va a decir que es un perfil falso, pues hubiera como más que un perfil falso en Facebook o en Twitter, pero ni siquiera, es decir, es una persona que existe, que nunca va a trabajar y que llena unos informes y el supervisor, que ahí viene tener que estar aliado al supervisor, les da el visto bueno. Y la persona igual recibe ese pago, que puede ser en varios, pues es decir, que le llega ese pago que puede ser o para un político y la persona entonces se gana una parte, o sea, se vuelve al revés, de una forma similar a la otra. En la otra, la persona está trabajando y le cobran un pedazo, en esta la persona ni siquiera trabaja y dice, le pagan 5 millones y se queda con 1 millón y le da 4 millones a un político. Estos son contratos, llamémoslo así, fantasmas. Hay personas que no trabajan, que están contratadas en la administración pública y que es una constante en los contratos de prestación de servicios. ¿Por qué? Porque a veces son informes supremamente, digamos, y es una práctica muy repetida. Ustedes empiezan a ver que los informes en muchos de los contratos que se hacen, entre otras, a través, casi todos ellos en Medellín, a través de las instituciones de educación superior de Medellín, es decir, el Pascual Bravo, el Colegio Mayor o el ITM, muchos de algunos programas, entonces la secretaría tal le pasa no sé, al Pascual Bravo para que contrate el programa de apoyo a los adultos mayores. Voy a poner entonces eso tiene psicólogos, sociólogos, un montón de personas, médicos, etcétera. Entonces contrata a 100 personas. Y de esos 100, habrá 4 o 5 que no trabajan, simplemente les hacen los informes, copian y pegan los informes y hacen todo. Encontrábamos, por ejemplo, que tenían hasta los mismos errores de ortografía, 10 informes. Es decir, decían lo mismo y tenían unos errores de ortografía concretos de 10 de esos informes. Entendíamos que eran contratos de personas que no estaban ejecutando sus labores, que seguramente les estaban pagando, que había un supervisor que estaba aliado, que les daba el visto bueno y pues que hicieron 50 visitas. Pues, ¿qué van a saber si hicieron 50 visitas o no? O sea, el supervisor les decía, ok, y se metían la plata así. Es otra forma de contrato de prestación de servicio que digo que es muy tradicional, es hasta muy difícil en muchas ocasiones de supervisar, si no es son personas éticas o personas que, pues, que tengan un poquito más de creatividad para hacer una supervisión más efectiva. Y como lo digo, esos contratos fantasmas muchas veces con informes repetidos, porque pues para que le paguen al contratista tiene que presentar un informe del cumplimiento de sus funciones para las cuales fueron contratados, pues, insisto, un supervisor que sea amigo o hasta puede ser el supervisor que también tenga algún interés o lleve una parte de ese negocio, entre comillas, con recursos públicos, esas personas se pueden terminar beneficiando. Eso sucede mucho con los contratos de prestación de servicios. Básicamente, insisto, es personas que ejecutan su contrato y le tienen que dar a un político plata. O personas que no lo ejecutan y se quedan simplemente con una parte por poner el nombre, les llega el pago y le tienen que dar el resto de plata a un político. Esas son dos formas que, insisto, son muy comunes y muy difíciles de supervisar, pero que se oyen todos los días. Un caso muy concreto, Alex Flores, en unos contratos, que el senador Alex Flores, en unos contratos del DAGRED, tuvo a tres mujeres con las que tenía relaciones sentimentales y no trabaja ninguna de las tres. Una estaba en la casa, en embarazo, en alto estaba ya como al séptimo, octavo mes y todavía le seguía llegando y la persona dijo que ni siquiera sabía que tenía el contrato. ¿Cómo será? Muchas veces utilizan, y la pandemia
permitió mucho eso. Utilizaban los documentos de la persona, creaban el contrato, le pagaban, esa es la forma como le entregaba plata, casi que le decía, vea, yo le estoy mandando plata ya, ni siquiera sabía que estaba trabajando para una entidad, y le copian y le pegan, le copian y pegaban los informes, ponían la firma, se robaron la firma de la persona, y es la mamá la mamá del hijo de Alex Flores. Para entender lo que sucedió, eso fue denunciado pues públicamente, esos contratos corbata o contratos fantasmas de personas que realmente no ejercieron ninguna labor y que les recibían la plata del pago de los recursos públicos. Entonces, son formas tradicionales que quise mostrar que operan todos los días, que siguen operando como unas formas de corrupción que si no están en Medellín, lo van a ver ustedes mucho en muchos lugares que pues son formas abominables formas muy abominables, evidentemente de corrupción, pero que han estado ahí durante todo el tiempo y como que no pasa nada. No pasa absolutamente nada con los contratos de prestación de servicios, siguen así y cuando hay requisitos acomodados, la gente dice que hay requisitos acomodados y no pasa nada porque una veeduría puede decir hay un requisito acomodado, a ese requisito está cerrando la puerta a la competitividad, no les importa, siguen de frente con eso. Quería tocar esos como muy, llamemos los tradicionales, los visibles, y vamos ya a empezar a hablar de otros temas mucho más concretos, muchísimo más concretos, que fueron bastante comunes durante esta administración de Daniel Quintero. Y voy a hablar de 4 o 5, que esto pues, que es largo, puede ser pesado, pero creo que vale la pena poner atención porque son formas que cuando hay sistemas de corrupción, la corrupción es sistemática, institucionalizada, son muy fáciles de empezar a identificar cuando uno empieza a decir, uy, ve cómo esta es una forma de operación, que insisto, no son las que estábamos viendo previamente, sino que, digamos, actuado de una forma un poco más novedosa, intentando matizar un poco las formas de corrupción. Comienzo con uno que es un tema supremamente polémico y es los contratos interadministrativos. Creo pues que aquí da para mucho debate. El Estado, entre entidades del Estado pueden hacerse contratos o convenios interadministrativos, es decir, dos entidades públicas y pueden hacer la contratación de manera directa. Punto. Una forma de excepción a las normas de contratación a través de la Ley 80 de las licitaciones. Entonces, ¿cuáles son excepciones a las licitaciones? Ya vimos, por ejemplo, el contrato de prestación de servicio. Por ejemplo, las urgencias manifiestas, que después hablaríamos, pues no va a quedar mucho en las urgencias manifiestas. Otro, los contratos interadministrativos. Entonces, insisto, dos entidades públicas hacen un contrato entre ellas, no necesitan hacer licitación. Es una forma de brincársela. ¿Qué es lo que terminó pasando en esencia? Esta sí fue la práctica más recurrente de esta administración. No fue la única administración en la vida que ha hecho contrato interadministrativo. Lo que pasa es que, y ahí mostramos numéricamente que en Medellín, 2 de cada 3 contratos eran contratos interadministrativos. O más bien, 2 de cada 3 pesos en contratos, más que el número de contratos. Es 2 de cada 3 pesos que había de contratación pública se iban a contratos interadministrativos. Eh, entonces, yo entendería un contrato interadministrativo, voy a poner un ejemplo, que la alcaldía de Medellín haga un contrato con Tigo Uni, que es una entidad con la que puede hacer contrato interadministrativo para el pago del Internet. O sea, diría, bueno, es que, o sea, paga el Internet de la alcaldía, pues le dio una empresa filial de PM, ese Internet le dio unos buenos precios, le hizo un contrato interadministrativo, le está pagando a través del contrato interadministrativo. Digamos, yo comprendería perfectamente que hubiera ese contrato interadministrativo. Lo que empezó a suceder desde hace mucho tiempo, pero que se profundizó completamente en esta administración, es que se empezaron a hacer unos objetos contractuales supremamente extraños, entregándose a entidades públicas que podrían ser empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta, fundaciones, que entre otras, hace un debate muy interesante que debería ver si el Estado debería crear fundaciones, que parece supremamente extraño que lo haga, pues no tiene sentido que las fundaciones supuestamente tienen una función social y el Estado tiene la función social más grande, entonces ¿para qué necesita fundaciones para operar, para actuar, entidades sin ánimo de lucro? Pues, pero particularmente con empresas sociales del Estado, empresas de servicios públicos, digamos, con esa pueden hacer
contrato interadministrativo, con corporaciones autónomas se pueden hacer contrato interadministrativo, pero particularmente hay que mirar con mucha sospecha las que se hacen con empresas industriales y comerciales del Estado, con sociedades con sociedades de economía mixta y con entidades sin ánimo de lucro públicas. Esos tres deberían tener una gran visibilidad de lo que sucede. ¿Por qué? Porque lo que hace básicamente el Estado es, la alcaldía, lo que hizo Quintero era, le pasa la plata a Metroparques, a la empresa de seguridad urbana, a la empresa de desarrollo urbano, a la agencia para las alianzas públicas privadas, APP. Así ustedes van viendo a la, no sé, al terminales de transportes, a una gran cantidad de entidades que no tenían estructura, digamos, operativa para ejercer esos contratos, sino que básicamente se convierten en un vehículo de contratación. Como no lo hacen, pero está en su objeto social y es básicamente lo que ellos terminan diciendo, como está en el objeto social, entonces le entrego esta contratación y lo que hace esa entidad sin ningún personal prácticamente pues para acometer esa tarea del objeto social, lo que hace es que va y subcontrata. ¿Y cómo subcontrata? Con sus propias formas contractuales, con su propio estatuto de contratación. Esa es una puerta directa, directa a la corrupción. Yo miro con los peores ojos cada vez que hay un contrato interadministrativo, no sé, para la, digamos, prestación de algún servicio puntual, porque sé que la entidad no lo presta, porque sé que la entidad lo único que hace es utilizar sus formas contractuales, que son básicamente violentadoras de las normas de contratación, de las licitaciones públicas, de la transparencia en la contratación, para irse a su propio estatuto contractual. ¿Y qué dice el estatuto contractual de cada entidad? Estúdieselo. Eso es lo que yo le digo. Estúdieselo. Porque entonces en algunas dicen que no hay licitaciones, que puede hacer invitación a 3, que mínimo a 5, que lo que quiera, lo que quiera. O sea, es un océano imposible de entender de cómo se hacen las contrataciones. Algunas dicen selecciona los proveedores en un proceso previo y esos proveedores escoge cuáles, o sea, ni siquiera, es decir, pueden existir cientos de ramificaciones en materia contractual. Y unas dicen, entonces yo hasta 10 millones de pesos hago tal cosa, y otros, pues puedo hacer solicitud directa hasta 10 millones de pesos, entonces fragmentan lo que quieran en contratos de 10 millones de pesos. Se ve mucho, por ejemplo, con los hospitales que se ponen unos, dicen hasta, no sé, 50 millones de pesos podemos hacer órdenes de pedido. Entonces, en el Hospital General de Medellín hacían órdenes de pedido, increíble, órdenes de compra, órdenes de pedido, como si estuvieran pidiendo un almuerzo para interventorías de 30 millones de pesos. ¿Por qué? Porque es que está en menos de 30 millones, o sea, como hasta 50 millones de pesos podemos hacer órdenes de pedido, entonces hagámoslas. Es una cosa increíble. Entonces, siempre yo generaría un manto de dudas sobre cualquier contrato interadministrativo con entidades que no hagan, que no sea su esencia, que no tengan ni el personal ni la estructura administrativa para hacer ese tipo de actividades. O sea, ¿para qué justificar un montón de empresas industriales y comerciales del Estado en Medellín? Y eso multiplíquelo por todos los municipios de Colombia, porque además el contrato interadministrativo Medellín lo puede hacer. Voy a poner un ejemplo, la alcaldía de Medellín podría hacer el día de mañana un contrato interadministrativo con la empresa de desarrollo urbano de cualquier municipio del área metropolitana, ni siquiera con la empresa de desarrollo urbano de Medellín. Así, hasta ese nivel va pues el alcance de las empresas digamos, de los contratos interadministrativos es, pase la plata a un tercero que cobra un porcentaje de administración y que básicamente viola las normas legales de contratación y contrata de la forma como le venga en gana. Entonces así veíamos entidades como la ESU, que nadie conoce, la Empresa para la Seguridad, que además era la Empresa para la Seguridad Urbana, que además después le pusieron Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas. Entonces le empezaron a meter unos temas posteriores dentro del sujeto social y la ESU terminó, para que ustedes tengan como alguna idea de lo que terminó haciendo la ESU, arreglando, ya, como comprando el mobiliario de unas cosas que llaman los centros del Valle del Software. Es decir, en la vida lo había hecho, no tenía ni siquiera experiencia ni conocimiento, simplemente cambiaron el objeto social, se lo cambian. Una cosa súper interesante, ni siquiera pasan los cambios de objeto social por el Consejo de Medellín, lo hace la propia Junta Directiva. O sea, lo puede hacer la propia Junta Directiva, que es una cosa increíble. O sea, si las entidades, este tipo de entidades descentralizadas se crean por norma del Consejo, sus modificaciones deberían hacerse a través del Consejo. Pero no, aquí lo que hacen es
las hace la propia junta directiva. Entonces le pone un montón de arandelas y se la pusieron a Metroparques, se la pusieron a la ESU, le empezaron a sumar actividades. ¿Para qué? Para que lo que antes no se podía contratar porque no había el objeto social, ya lo que hacía es le pásele a la ESU, pásele a Metroparques plata para que ella la contrate. Y, por ejemplo, la entidad como Metroparques maneja casi al año 300.000 millones de pesos, 300.000 millones de pesos de contratos interadministrativos. Es una cosa increíble, pasados todos, desde en su gran mayoría, desde la alcaldía de Medellín. Entonces, esa fue la modalidad más utilizada por la alcaldía de Medellín para evadir las normas de contratación. Y fue, ustedes lo ven, 2 de cada 3 pesos de la contratación, 2 de cada 3 pesos iba a esos contratos interadministrativos con esas entidades, la empresa de seguridad urbana, la empresa de desarrollo urbano, eh, la agencia PP, Metroparques, Metrosalud en algunas cosas, porque ustedes saben bien que las ES, que son las empresas sociales del Estado, pues tienen unos recursos que vienen del sistema de seguridad social, pero adicionalmente les entregan algunos recursos para algunos programas que le entregaban a la alcaldía para manejarlo y eso ya la Metrosalud contratará directamente lo que le viniera en gana. Ya no, es decir, insisto, yo miro con los peores ojos los contratos interadministrativos. Eh, hay hay una modalidad de contrato interadministrativo que es la de contratación de personal que se hace y en Medellín la utilizan mucho a través de las instituciones de educación superior, que hablábamos ahora, Pascual Bravo, Colegio Mayor, eh, el ITM. Lo que hacía era los programas de las secretarías se los pasaban a ellos y lo que a esas entidades, a esas instituciones de educación superior, como para darles más plática, que se quedaran con un porcentaje pues de esos contratos para que manejaran y operaran un montón de personas que ahí se derivan los contratos fantasmas. Entonces, ni siquiera en eso es bueno, porque lo hacen como con la excusa de que es que le vamos a dar plata a la educación en Medellín. Y realmente lo que terminan haciendo es metiendo un montón de problemas muchas veces a esas entidades que no tienen ni siquiera el personal competente, a esas universidades, instituciones universitarias que no tienen el personal competente, ni las capacidades, ni el tiempo, y que terminan básicamente contratando un listado que les mandan desde la alcaldía de Medellín para lavarse las manos. Y eso es, insisto, supremamente grave. Allá, yo lo digo así, miro con altísima sospecha cualquier contrato interadministrativo. Y esa pues es una de esas formas que se institucionalizaron y se ampliaron. Y no es que no se hiciera antes, simplemente que durante el gobierno de Quintero se disparó la contratación interadministrativa, se aumentaron, se ampliaron esos objetos sociales, se ampliaron esas modalidades de contratación a formas increíbles, que también pongo el ejemplo siempre de la EDU, porque esos manuales de contratación que también los cambia la Junta Directiva como les venga en gana, las juntas directivas de entidades como les venga en gana, o sea, no solo su objeto social, eh, sino sus manuales de contratación. La EDU, por ejemplo, hizo que las invitaciones privadas, que era una forma contractual, invitación privada era, digamos, para obras menores y decían como que hasta 500 millones de pesos pudiera antes, estoy hablando, o más bien 500 salarios mínimos, eh, antes se podía, digamos, invitar a 3 empresas, como digamos, de una forma al antojo pues de la entidad, pero hasta 500 millones y de 500 millones en adelante ya sí era abierto, ya tenía que ser competitivo. Pasaron ese de 500 salarios mínimos a 10.000 salarios mínimos, lo multiplicaron por 20. Y eso pasa con una simple firma. Entonces ya la EDU invitaba a entidades de hasta, no sé, 12.000 millones, porque bueno, hoy 10.000 salarios mínimos son 13.000 millones de pesos. Una cosa muy interesante, además ya les diré ahora con el tema de presupuestos. 13.000 millones de pesos. Invita a las 3 empresas que quieran. Con algo adicional, adiciones ilimitadas. No tienen esas adiciones del 50% que habíamos dicho máximo de ley. Aquí puede empezar en 10.000 millones y terminar en 50.000 millones sin ningún problema. No hay ningún tipo de restricción. ¿Por qué? Porque es el manual de contratación de la entidad y hace lo que le venga en gana. Pero cada una es diferente, entonces uno tiene que aprenderse casi que hacer una especialización en cada entidad, cómo funciona, para ver cómo opera. Entonces, ver cuál es su objeto social, ver su manual de contratación y además decir que es ilegal, pero no puede dar nada. ¿Por qué? Porque ¿qué le dice a uno un órgano de control después? Ah, no, él se acogió al manual de contratación, lo podía hacer. O sea, es decir, un pasisalvo a la corrupción donde los órganos de control, que están aliados íntimamente siempre con los gobiernos de turno,
pues terminan diciendo, está ok, visto bueno, cumplió, el contrato interadministrativo está bien hecho, y después lo hizo con las normas del estatuto contractual de cada una de las entidades. Ese es un tema supremamente complejo, que llegó a los extremos de que a pesar de que los presupuestos, la EDU, por ejemplo, la empresa de desarrollo urbano de Medellín, que supuestamente es para el desarrollo urbano, no para estar subcontratando obras de infraestructura, no hace nada a la hora, simplemente le pasan allá la Secretaría de Educación, entonces va a hacer mantenimientos de los colegios, entonces le da la plata a la EDU, que la de salud va a ser una ampliación de una unidad intermedia de Metrosalud, allá le pasa entonces la plata y la EDU la hace. O sea, la EDU no termina desarrollando urbanamente a Medellín, pero sí recibe casi 250 a 300 millones de pesos anuales para obras de infraestructura de todas las entidades, que además lo puede hacer la Secretaría de Infraestructura, no sé por qué no lo hace, o la Secretaría de Educación con la parte de su infraestructura, no sabemos por qué no lo hace. Bueno, pues sí, más bien, sí sabemos que lo hace porque allá llega, le manda la plata y lo contrata como quiera. Entonces, ¿qué hacía que una denuncia que hacíamos constantemente con las vigencias futuras de infraestructura educativa en Medellín para mantenimientos escolares? Había un colegio que su presupuesto era vamos a poner un número, de arreglos, el INEM. El INEM tenía un presupuesto supremamente grande, tal vez era un presupuesto que excedía los 10.000 salarios mínimos de las obras que se iban a hacer. Podría estar hoy alrededor de los 15.000 millones de pesos. ¿Qué hizo la EDU a propósito? Bajó el precio del contrato para poder, o sea, no dijo que era de 15.000, sino dijo, como es de 13.000, no, sigo 15.000, a tocar pública, va a decir que vale 11.000. Y eso es lo que hizo, bajaba los presupuestos a propósito, no los hacía bien hechos para poder entregar a dedo, porque escogía a los tres que quisieran entrar. O sea, se presentaban un montón y decía, yo quiero escoger estos tres. Y siempre se veía un modus operandi repetido de cómo operan ese tipo de contratación. Entonces, eso es una parte que le suman ya dentro de esas modalidades contractuales de las propias entidades. Entonces, cambian el objeto social, cambian los manuales de contratación y los presupuestos se los inventan para poder acomodarlos a sus propios manuales de contratación. Es un punto que hay que profundizar mucho porque ustedes cada vez que lo hagan, que lo encuentren, van a encontrar eso mismo, van a encontrar eso mismo hecho de todas las maneras posibles en la alcaldía de Medellín de Daniel Quintero, cómo dirigieron la contratación y por eso la famosa cartelización de Metroparques, creo que también era una cartelización en las obras de infraestructura de Medellín. Ustedes ven las obras de infraestructura que las hacen a través de la EDU, unas en su gran mayoría, pero también la Secretaría de Infraestructura Física hace unas obras hace obras en Medellín. También el área metropolitana hace muchas obras en Medellín. Si ustedes empiezan a ver el ISBIMED, Fonvalmed, algunas entidades públicas que contratan infraestructura, si ustedes empiezan a ver en todas, empiezan a aparecer los mismos contratistas. O sea, tenían cooptada la contratación de las obras públicas en Medellín. Pero insisto, como la base de todo son los contratos interadministrativos. Esa es una primera gran forma que quería profundizar de mucho detalle. Una segunda gran forma que hay de corrupción impresionante, que también se operó, se aplicó mucho en la alcaldía de Medellín, es acomodar las modalidades contractuales para que no sean licitaciones, sino hacerlas a través de contratación directa, como a través especialmente de contratos de prestación de servicios. Eso fue lo que sucedió en buen comienzo. Eso se llama una contratación sin el cumplimiento de requisitos legales. ¿Qué es lo que pasaba? Buen Comienzo, programa Entorno Familiar. Buen Comienzo tiene muchos programas, entre ellos un programa que se llama Entorno Familiar, que busca la protección de madres gestantes, madres lactantes y niños entre 0, niños y niñas de 0 a 2 o 3 años. Ya pues no recuerdo detalles de 2 o 3 años. Ese es el grupo poblacional que está cuidando, con alimentación, pues, con nutrición, con pedagogía, con capacitaciones, con formación, en fin, muchas cosas importantes para las madres lactantes, por ejemplo, para las madres gestantes es decir, hay un seguimiento médico, en fin, muchas cosas que se hacen dentro de ese programa. Ese programa, antes de que llegara el gobierno Quintero, se hacía de una forma, llamemos como muy, digamos como muy diferente. Hoy voy a contar cómo se hacía. Se dividía en la parte de nutrición y la parte de pedagogía. Voy a decirlo como, eran como dos
Eran dos temas diferentes. La parte de nutrición y pedagogía. La parte de nutrición se licitaba. Eran casi 70.000, 60, 70.000 usuarios que recibían algún tipo de alimentación, a veces diaria, a veces a través de paquetes escolares, etcétera, pero se hacía una licitación pública para ese contenido nutricional. Y la parte de pedagogía, ese era un solo gran, llamamos así como un solo gran contrato para toda la ciudad. La parte de pedagogía, para ese mismo programa, la ciudad la dividían en cuatro sectores y se le entregaba a 4 entidades de alto reconocimiento de una forma de contratación que permite la norma como una forma de contratación directa que se llama los convenios por asociación, los convenios de asociación. Son convenios que se hacen con entidades sin ánimo de lucro de alto reconocimiento donde las entidades aportan una parte. O sea, no es como que se le entrega a la corporación y ya. La corporación pone una parte del contrato. Entonces, un contrato por 100 millones de pesos, para poner un ejemplo, y la corporación pone un porcentaje de esos 100 millones de pesos. Eso es un tema muy importante. Entonces, está la ciudad dividida en 4, con 4 convenios de asociación para los temas pedagógicos y 1 de nutrición para toda la ciudad. ¿Qué hace el gobierno de Daniel Quintero? Llega, junta en un solo paquete todo, nutrición y pedagogía. Entonces, imagínate pues ya el tamaño. Quita los 4 sectores, dijo que era una sola la ciudad y que va a ser un solo contrato para todo. Y lo entrega como contrato de prestación de servicios. Y listo, se inventaron que era que porque la Secretaría de Educación tiene, ese es un servicio que tiene que prestar la Secretaría de Educación, entonces que lo va a prestar a través de una entidad que lo sepa hacer. O sea, según esa forma digamos, de llevar al extremo la norma, pues casi que un puente se podría contratar entonces por la Secretaría de Infraestructura Física como contrato de prestación de servicios, porque es que si la Secretaría de Infraestructura Física arregla la infraestructura de la ciudad, pues para tener el cuidado de la infraestructura o el mantenimiento de la infraestructura de la ciudad, pues entonces todo se puede hacer a través del contrato de prestación de servicios, no habría necesidad de licitación para nada, entonces todo sería a dedo. Eso fue lo que sucedió con el contrato Buen Comienzo original que se le entregó a esa entidad Colombia Avanza de Bello, que le juntaron un paquete grandísimo de actividades que antes eran licitadas unas y otras hechas a través de convenios de asociación y se entregaron a dedo, ni siquiera con contraprestación, pues como los convenios por asociación, porque nada más no era una de esas entidades conocidas, con todo el bagaje, con todo el conocimiento que se les entregaban históricamente, sino que era una entidad pues advenediza de Bello y era porque básicamente el señor representante legal de esa entidad pues había sido no solo íntimo amigo de Daniel Quintero, sino aportante grandísimo a su campaña de almuerzos, de refrigerios, no aparecía ni siquiera en las cuentas de campaña, que fue lo que se demostró por un medio de comunicación. Pero eso fue lo que empezó a suceder en muchas ocasiones, es decir, empiezan a forzar las modalidades contractuales para no entregarlas con licitación. Esa es una segunda forma. O sea, no solo son los interadministrativos, sino acomodar figuras que tienen que ser de licitación, se inventan un paquete ahí raro como de servicios, porque no solo, pues, porque de pronto si las personas ven nutrición sola, pues dirán, uy, ¿por qué no? La nutrición, ¿por qué no la, eh, no la licitaron? No, sino que le meten un nombre de esos más rimbombantes, atención integral. Y listo, entonces con atención integral, ¿qué atención integral? Lo que quieran decir que es atención integral. Y ahí ponen, entonces entreguémosle por prestación de servicio la atención integral a X entidad porque me dio la gana, básicamente. Esa es una segunda forma muy, muy peculiar que se utilizó en muchas ocasiones en el gobierno de Daniel Quintero. Es forzar, insisto, las normas contractuales para decir que como las secretarías tienen en su función o en su misión, más bien lo dicen, su misión, unas actividades, entonces que como no las puede hacer la secretaría, tiene que contratar un tercero para que la saque. Pues la forma más ridícula del mundo y ahí hay un robo impresionante de los recursos durante el cuatrienio. Entonces, interadministrativos y los cambios de modalidades de la contratación pública fueron formas muy recurrentes. Otra que vale la pena revisar es las sesiones de contrato. Aquí vimos unos temas que fueron también bastante llamativos. Varios casos muy llamativos, y es que una entidad se gana la contratación y después se la termina cediendo a otra. Pues una empresa más bien, no va a decir una entidad, una empresa. Se gana una contratación y después suelta
llamémoslo así, suelta el negocio y se la entrega a otro. Y eso lo vimos en una gran cantidad de actuaciones. Sucedió una que fue muy visible, que fue a finales del año pasado, que hubo una licitación, de las pocas licitaciones que tuvo esta administración realmente, como lo dijimos previamente, solamente por ahí el 2% de los contratos terminaron siendo licitados en el número de contratos. Del total de contratos que es de la alcaldía de Medellín, solo el 2% terminan siendo licitaciones. Es una cosa increíble. O sea, la norma general se aplica el 2% de las veces. Eh, el punto es, de las pocas licitaciones que hubo una entidad que ganó. La descalificaron supuestamente por unos precios artificialmente bajos, después de muchas peleas. Quedó la segunda, que peleó y peleó y peleó, que le peleó que el primero tenía un precio artificialmente bajo. ¿Sabe qué pasó? La que quedó segunda, antes de empezar el contrato, a los 3 semanas de haber firmado el contrato, lo cedió, dijo que no lo iba a hacer. Y se lo entregó, entre otras, a una de las entidades que hablé ahora previamente, que estaba como dentro de esa cartelización que hubo de alguna manera de la infraestructura en Medellín. Es una cosa increíble. Es decir, se utilizaron sesiones de contratos, básicamente fue una pantomima la licitación pública, porque terminaba sacando a los que les daba la gana sacar, y cuando ganaba uno, ya tenía cuadrado, como entre nosotros cuadramos, y si gano, pues yo me retiro y te lo cedo, porque además la sesión, pues el que propone la sesión es el que gana el contrato. Es una cosa increíble. Y el Estado se lo acepta. Sí, no hay proceso transparente al respecto. Esa es otra forma que se utilizó constantemente y se utilizó en la alcaldía de Medellín y se utilizó mucho en entidades como el Hospital General de Medellín. El Hospital General, como hicimos tantas denuncias sobre los temas de alimentación del Hospital General, allá el contrato de alimentación, un contrato pues con todas las irregularidades entregado, pero sobre todo no solo las irregularidades, sino que el contrato era mal ejecutado, es decir, los pacientes les llegaban mal las dietas, les llegaban tarde la comida, les llegaba fría, un niño que tuviera un problema diabético, le llegaban cosas con azúcar, era pues lo más burdo que había en el mundo. Para no sancionarlo, y eso es una de las cosas que se veía evidentemente que iba a suceder, para no sancionar a esos que eran amigos realmente de la administración, porque la sanción para una entidad que es incompetente, o una empresa que es incompetente, es sancionarla. Punto. O sea, usted no cumplió, esta es la sanción. Lo que hizo es, ya habían advertido que no estaban cumpliendo, se lo cedió a un tercero y ya, asunto, se lavaban las manos. Dijeron no, ya no vamos a, nunca lo sancionaron, entonces nunca entendemos por qué, porque el incumplimiento del contrato era evidente. Pero lo que hizo para quitarse el peso y la presión política encima fue básicamente entregarlo a un tercero. Entonces esas sesiones de contrato hay que mirarlas también con mucho, mucho detalle, porque es una de dos. Se puede hacer, es para hacer, llamemos, y ahí sí podemos hablar de una colusión de contratistas, para entre ellos quedar y decir, vea, si usted queda, usted quede y me lo entrega después y le paga una platica. Yo ya después veo con adiciones presupuestales como cuadro, qué es lo que termina pasando. O sea, ahí vamos hablando de las adiciones. Claro, entonces el precio es por debajo, hace un precio que después cuadra con adiciones en el tiempo. Es una cosa que no debería suceder, pero particularmente esas sesiones, entonces como lo dije, se usan es o para ganar contratos y después quitárselos de encima, quedarse con el contrato y tener el poder para negociarlo después, o para librarse de una eventual sanción sea la interventoría, o sea, los órganos de control, los que sea. Es una cosa que tiene que mirarse muy claramente. Ese es un tercer punto, las sesiones de contrato, una forma muy, muy clara, eh, que también fue también muy recurrente, no solo sesiones, sino, por ejemplo, negociaciones como las que hubo en pandemia, que son sesiones, digamos, esta no fue sesión, es más un incumplimiento de los contratistas que no fue sancionado, que es una cosa increíble. En la pandemia, una entidad que, muy bien, el DAGRED hizo un contrato con una entidad, una empresa privada, por aproximadamente 2 millones de tapabocas. 2 millones de tapabocas, que era urgente, que era importantísimo, que los seleccionaba directamente como un contrato de urgencia manifiesta por el tema de pandemia. Los seleccionaba que porque tenía una infraestructura montada para la entrega de tapabocas en Medellín. Al
como tenía que entregarlo en un tiempo, no lo cumplió en el tiempo. Y no lo iba a cumplir, dijo que no iba a cumplir y no lo sancionaron. Se acabó por supuestamente como una terminación bilateral del contrato. Es increíble, es decir, lo seleccionan por unos supuestos valores agregados que está dando, no los cumple y no hay ningún tipo de sanción. Es una práctica que se llama tecnidácticos. Hay que ponerle nombre propio a la corrupción. Esto hay que decirlo constantemente porque esa es de las peleas que hay que dar. De las cosas que no nos tenemos que aprender es que hay que decir la corrupción con nombre propio. ¿Cuáles son las entidades? A veces se le pasa a uno nombres, pues, entre tantas denuncias, pero hay que decir la corrupción con nombre propio. ¿Quién es el funcionario? ¿Quién es la empresa? ¿Quién es la entidad? Todo hay que decirlo porque la corrupción necesita ser eh, individualizada, porque no podemos quedarnos en silencio ante la misma. Entonces, esa empresa Tecnidácticos, una empresa de esas que tienen un objeto social de 5 páginas que puede contratar lo que le dé la gana con el Estado y ténganle miedo a esas entidades que tienen 5 páginas de objeto social, pues mejor dicho, ni la multinacional más exitosa tiene 5 páginas de objeto social. Ahora para que venga pues una empresa aquí local que básicamente es una contratista del Estado, pues claro, no le entregó los 2 millones de tapabocas, no la sancionaron y no pasó absolutamente nada. Y como lo dije, había sido seleccionada porque tenía y decía así, una infraestructura montada para entregar los tapabocas. Carreta, paja, mentiras absolutas. Es un tema que hay que mirarlo también, que es similar a las acciones de contratos, como una forma de salirse de los contratos, de zafarse del cumplimiento de los contratos por cesión o por una terminación bilateral de los contratos. Y un último tema que me parece importante hablar, pues ya he hablado ya mucho y sería bueno pues ya hacer preguntas o ya entramos en casos concretos o pues hablar ya temas específicos. Un último punto que quisiera hablar es de ya no cuando el Estado necesita necesita insumos o necesita productos o necesita servicios, sino cuando el Estado los provee. Y quisiera hablar de los contratos donde el Estado es dueño de inmuebles, donde los arrienda o los entregan como dato. Y es una puerta abierta completa a la corrupción. El caso más grande que vimos fue lo que sucedió con la central mayorista. Allá hay un bloque que es el bloque 27. Ustedes saben el monto, el costo de un bloque de esos, 1 metro cuadrado en la central mayorista. O sea, miren la dimensión de esto. La Secretaría de Suministros es dueña, pues, bueno, la alcaldía, y lo hace tal la Secretaría de Suministros. La Secretaría de Suministros hizo un arriendo con la central mayorista. La central mayorista subarrendó por el mismo precio con una agencia de arrendamientos. Entonces la agencia de arrendamientos debería ganar lo que se gana una agencia de arrendamientos. Lo que se encontró es que la agencia de arrendamientos era de un íntimo amigo de Daniel Quintero y su hermano Miguel Andrés y de Juan David, sus 2 hermanos, que la esposa del dueño del arrendamiento acababa de renunciar y era secretaria de gestión humana de la alcaldía de Medellín, del gobierno de Daniel Quintero, es decir, eran los mismos con las mismas. Y esa agencia de arrendamiento lo que pagaba 200, más o menos unos 200 millones de pesos mensuales y los va a seguir pagando durante 10 años, porque esto es hace 10 años y recibe más o menos allá de los comerciantes de la central mayorista 600 millones de pesos al mes. Es decir, es un negocio de una rentabilidad de más o menos 400 millones de pesos mensuales para un privado. Así de simple, es un negocio el berraco con esos arrendamientos. Y no hablemos de los comodatos, porque los comodatos, pues, es decir, habría que mirar uno a uno. Pero los comodatos es un bien público, un bien del que todos somos dueños, que en vez de arrendarlo, en vez de ponerlo a producir, se le entrega a un particular para que haga algunas actividades. Y se le hace muchas veces eso a amigos que tienen corporaciones. Y se le entrega entonces a las corporaciones de los amigos o se le quita a las corporaciones que sean opositoras y hay un juego político y de alta corrupción, porque esas entidades, o sea, nos podían pagar un precio simbólico, digo yo. Podían pagar un precio simbólico y no un comodato absoluto. Y hay cientos y cientos de bienes de la alcaldía de Medellín que son arrendados, mal arrendados, como el que dijimos, donde hay negocios para algunos, y no solo de la alcaldía, sino de todas las entidades descentralizadas. Porque ustedes qué creen que Metroparques en los parques de diversiones, ¿qué hace con los restaurantes? Esos siempre son de los amigos, o los parqueaderos del aeropuerto La Herrera. En el negocio que es, y se lo entregan a los amigos
del gobierno de turno. Entonces, esos arrendamientos o esos comodatos son supremamente peligrosos. Hay que revisarlos en mucho detalle porque son unas puertas abiertas a la corrupción. Ahí dejo, es decir, aquí para pues hablar miles de casos, de otros temas más profundos, de malas actividades, pero quería dejar especialmente esos 4 temas como para mirar con mucho detalle, no los tradicionales, que son los temas de los contratos interadministrativos, digamos como esas modalidades, esos cambios en modalidades muy sospechosos, donde en vez de licitaciones se llevan muchos a contratos de prestación de servicios, las sesiones de contratos y los contratos donde el Estado ya no es al que recibe los servicios o sea, más bien provee los servicios que recibirlos, que son los arrendamientos y comodatos especialmente. Esos son 4 temas donde ustedes pueden revisar el gobierno Quintero. Podemos mostrar decenas y decenas de ejemplos de cada uno. Y la corrupción se ha sofisticado y muy compleja, y perseguir todo esto es muy complejo, porque, insisto, no solo la alcaldía, sino 35 entidades descentralizadas. Y está EPM, aparte de esas 35, pero EPM, ni siquiera hablo de las filiales de EPM, el EPM tiene casi creo que son unas 10 filiales aproximadamente entre Colombia y el extranjero, más de 10, son como 15 creo que es del grupo EPM, y esas van aparte, y muchas ni siquiera podemos revisarlas. No se puede hacer control ciudadano sobre las filiales de EPM en el extranjero, entonces puede contratar lo que le venga en gana en el extranjero. Esa es la puerta abierta para la corrupción, para decir, ya se la plata para el extranjero y allá contrata unos servicios de consultoría con unos amigos míos. Es decir, unas cosas así que podrían ser perversas para la corrupción. Y ese es el escenario que tuvimos el cuatrienio en Medellín, con muchos riesgos que todavía creo que están vigentes y, eh, es decir, a veces no simplemente por el cambio de administración van a dejar de ocurrir muchas de estos errores, estas dificultades que estamos viendo, y por eso, y aquí ya retomo lo que había hecho originalmente, nosotros necesitamos una ciudadanía activa, empoderada, que ayude a mirar todo esto, que no sean unos pocos ojos los que estemos haciéndolo, además de unos grandes servidores públicos, personas íntegras, éticas, que además tengan el valor civil de denunciar cuando vean irregularidades, que no se dejen meter los dedos en la boca. Muchos servidores públicos no son muy decentes, pero se dejan meter muy fácil los dedos en la boca, son muy ingenuos o muy cándidos, muy inocentes, pues para decirlo de alguna manera. Pero nosotros necesitamos más ciudadanía que dando estas herramientas, enseñando un poquito cómo se hacen las trampas, viendo cómo se hacen, pues que nos ayuden a encontrar mucho más fácil, que seamos más ojos revisando. Ahí pues dejo Juan Sebastián